Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Estamos siguiendo estas lecturas de nuestro pandiario.org. Usted puede conseguir allí una muestra online o puede solicitar una copia impresa y es de gran bendición. Lo más importante es que nosotros podamos tomar esta disciplina de estudiar la palabra del Señor y encontrar en ella esa verdad necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a estar leyendo precisamente en Marcos capítulo 9 versos 33 al 37. Marcos capítulo 9 versos 33 al 37. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El devocional de nuestro pan diario nos plantea una lectura para el día de hoy. Esta lectura se titula La verdadera grandeza. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuthbert es una figura muy querida en el norte de Inglaterra. Evangelizó gran parte de la zona en el siglo VII. Aconsejó a monarcas y después de su muerte la ciudad de Durham, la ciudad de Durham fue edificada en su honor. Sin embargo, su legado es grande en otros sentidos. Después de una plaga devastadora en la región, Cuthbert visitó pueblos afectados para llevar consuelo. Cuando estaba por irse de una aldea, una mujer que ya había perdido un hijo llegó con un niño muy enfermo. Cuthbert lo tomó en brazos, oró por él y lo besó en la frente. No tengas miedo, le dijo a la mujer, nadie más en tu casa morirá. Según dicen, el niño vivió. Una vez Jesús tomó a un niño en sus brazos para enseñar sobre la grandeza y dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. En la cultura judía, recibir a alguien implica servirle. Como se suponía que los niños debían servir a los adultos y no ser servidos, la idea seguramente fue chocante. ¿Qué quería decir Jesús? La verdadera grandeza reside en servir al más insignificante. Consejero de reyes, influyente en la historia, una ciudad construida en su honor. Pero quizá el cielo registra el legado de Cuthbert de esta manera: una madre escuchada, una frente besada, una vida humilde que reflejó a Jesús. Preguntas: cuando piensas en una persona grande en la historia, ¿qué imagen te viene a la mente? ¿Cómo puedes buscar hoy la clase de grandeza de Jesús? La verdadera grandeza. Este hombre, tengo que reconocer que no había oído sobre él, pero esta es una historia que existe, que está registrada seguramente en algún libro de la historia de esa ciudad, los historiadores que tienen toda esta información de esta ciudad pueden registrar ese acontecimiento, pero nosotros todos conocemos también una cantidad de hombres y mujeres, no solamente en la Biblia, sino en la historia, que han actuado también de la misma manera, en condiciones similares. Han demostrado una verdadera grandeza, siendo personas importantes, pero entendiendo realmente que esa grandeza se construye no pretendiendo ser servidos, sino sirviendo a los demás. Y esto es una máxima, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos ahí en Marcos capítulo 9 del 33 al 37, donde dice que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y allí es donde realmente hay grandeza, cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo y no asumimos esa posición para ser servidos, sino para servir a los demás, porque el Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Él pudo venir a esta tierra y de alguna manera
estimular a todas las personas a su alrededor para que le sirvieran como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Pero el Señor Jesucristo, por el contrario, lo que hizo fue demostrarnos esa capacidad de servir a los demás. Y es un privilegio y un honor poder servir a otras personas, y es algo que todos nosotros debemos aprender y debemos hacer en nuestra vida. Ese servir a los demás no implica un auto menosprecio o no implica el ser permisivo o permitir a los demás que nos maltraten o que nos abusen. Si por alguna razón nosotros somos maltratados o somos abusados en nuestro servicio al Señor, tenemos que primero tener claro que estamos haciéndolo para el Señor. Y si hay otras personas que quizás están aprovechando de nosotros, pues ellos tendrán que dar cuentas a Dios también de ese abuso de autoridad que están teniendo. Pero nosotros debemos descansar en la bendición, en el placer y en el privilegio de servir a Dios. Y eso es una verdadera grandeza, esa es la verdadera grandeza. Que nosotros podamos, a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, entender que es a Dios a quien servimos. Y esto lo digo porque cuando nosotros estamos involucrados en el servicio al Señor, en cualquier área, si tú eres un maestro de niños, si tú eres un director de alabanza, o perteneces al grupo de evangelismo, o eres líder en algún área, o pastor, y de alguna manera nosotros estamos conscientes de que nuestro servicio lo estamos dando al Señor y no a los hombres, entonces nosotros vamos a encontrar un equilibrio en nuestra vida espiritual. Y eso realmente es mostrar esa grandeza, que nosotros podamos aún humillarnos si es necesario para demostrar esa obra que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros, y que podamos ser ejemplo para los demás. Es muy triste cuando personas, por cualquier mínimo título que les demos en cualquier área, esas personas se elevan de una manera que ya se transforman, y su ego y su orgullo los controlan y no tienen esa capacidad de servir a los demás. Personas que están pretendiendo que todos les sirvan a ellos y sentirse importantes por eso. La verdadera grandeza es ser el servidor de todos, ser el postrero de todos, como lo dice el Señor Jesucristo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir, y es una gran enseñanza que todos nosotros debemos aprender, que nosotros vinimos para servir, primeramente a Él, porque es a Dios el que servimos, es a nuestro Señor Jesucristo el que servimos, y por supuesto después a nuestro prójimo, y esa es la verdadera grandeza de la que nos habla la palabra. Y podemos ver muchos ejemplos en la historia, como les decía al principio. Podemos conocer muchos hombres y mujeres que sirvieron a otros, y tenemos los libros de historia llenos de historias como esas, pero tenemos que mirar a Cristo, el máximo exponente de esa humildad y al mismo tiempo de esa grandeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo lo que tú has hecho para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque te humillaste a ti mismo, haciéndote hombre, haciéndote haciéndote sacrificio para nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo hiciste por amor, y también nos enseñaste a través de eso tu humildad y tu grandeza. Ayúdanos, Padre, a servir a otros. Ayúdanos a servir a otros con humildad, entendiendo que es a ti a quien servimos. Y te damos gracias por ese privilegio de servir y de poder demostrar en cada uno de nosotros esa verdadera grandeza que es servir a los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.